entrar a esta parte donde nosotros estuvimos viendo de que estuvimos trabajando con los casos de uso y de hecho teníamos unos grafiquitos que hemos estado viendo, ¿no? Eh, ahí en nuestra pizarra, tal vez poder, Es que no está compartiendo. no estoy compartiendo, ya, ahorita entonces vamos a presentar, ¿no? Entonces, dijimos nosotros que ustedes están trabajando ya, ah, están trabajando sus casos de uso y partimos de un diagrama así inicial, ¿no? Un diagrama de contexto y luego llegamos a un diagrama inicial donde evidentemente ustedes de alguna manera con esta notación comenzaron a identificar, ¿no? Sus diferentes actores, ¿no? Por un lado, obviamente por el otro también, ¿no? Pero donde cada actor definitivamente tenía una participación en un respectivo caso de uso, ¿no? La diferencia, por si acaso, entre este diagrama y el diagrama de actividades que ustedes vieron un diagrama, recuerdan ustedes que ustedes hacían un diagrama de calles, donde de alguna forma dividían así, ¿no? Por actores, qué sé yo, cajero, el encargado de ventas, ¿no? Y ponían el nombre del actor acá en cada calle. Pero acá, cuando ustedes manejaban una especie de actividad, por decir así, ¿no? Así, una especie de actividad o de tarea o de flujo, que no es exactamente una elipse, ¿no? Era tipo rectángulo así. Quiero aclararle de que cuando usted hace su diagrama de clases acá, no vaya a equivocarse, por favor. Una de estas actividades acá no equivale a un caso de acá, ¿ya? Entonces, no vaya a creer que el diagrama de casos de uso que tiene a mi derecha usted se equivale con cada proceso o con cada tarea del diagrama de actividades, ¿no? ¿Por qué, ingeniero? Porque generalmente aquí están muchas actividades, ¿ya? Que algunas no se van a automatizar, ¿no? Entonces, hay algunas que son manuales. Por ejemplo, una llamada telefónica se podrá grabar, pero no se puede automatizar. Entonces, acá está un proceso donde hay varias actividades, ¿no? Entonces, pero cuando hablamos de un puntualmente, mire usted, cuando estamos hablando de un, digamos así, de un caso de uso, ya estamos hablando de un proceso que sí, evidentemente, usted lo va a automatizar. Todos los que están aquí se van a automatizar, pero no todos los que están aquí se van a automatizar, ¿no? En el diagrama de actividades, pero sí en el diagrama de casos de uso. Entonces, si es que nosotros vamos a automatizar, por decirle, vamos a automatizar un respectivo caso de uso como este, por ejemplo, ¿no? Vamos a decir aquí que sea vamos a ponerle un nombre, ¿no? Vamos a decir que este sistema es un sistema de comercialización y un caso de uso, por así decirlo, sea, qué sé yo, el de venta, ¿no? Ahí. Podríamos poner gestionar venta, sí, ¿no? Venta. Ahora, aquí hay un detalle importante. Si nosotros decimos eso, entonces vamos a querer, digamos, que un encargado pues pueda operar con ese caso. Pero cuando usted va a automatizar ese caso y todos los demás, usted puede de alguna manera eh, necesitar una mayor especificación porque en realidad, como dice este señor Craig Larman es un desarrollador también y tengo su libro en digital e impreso muy bueno. Y Craig Larman dice, para mí, dicen, esto de acá no es este óvalo con un nombre adentro no me dice nada, según él, ¿no? Entonces, no le dice nada porque solamente dice gestionar ventas, pero la gran pregunta, ¿cómo realmente se va a utilizar? ¿Qué condiciones hay para poder utilizar esta funcionalidad del sistema? ¿No? ¿Cómo funciona? ¿Qué pasa cuando hay un problema? ¿Cómo reacciona este caso?
¿no? Porque si es un caso de uso, es una unidad de software completamente funcional. Pero ¿qué pasa cuando hay algún problema? ¿Cómo va a reaccionar? ¿No? ¿Qué debería introducir el usuario? ¿Cómo debería responder este caso? En caso de que escriba estos campos, ¿qué debería pasar? ¿Dónde está esa descripción? Que nos ayude a entender realmente el comportamiento de este. Entonces, por eso Craig Larman dice, para mí este dibujito no me dice nada, ¿no? Interesante. Ahora, ¿a qué apuntamos, ingeniero? A que se necesita una especificación, ¿no? Entonces, aquí nosotros podemos, en nuestro apunte, poder decir de que eh, eh, para poder especificar, ¿no?, un caso de uso, se requiere de algún formato en específico, ¿ya? De algún formato en específico, ¿ya? Para poder hacer eso, ¿ya? Bueno, permítame ver un momentito, por favor. Sí, acá tengo también alguito más ahí que ya hemos visto, sí, eso también está ahí. Bueno, lo voy a volver lo voy a volver a redefinir ahí, no hay problema. Entonces, decíamos nosotros de que, fíjese que para poder especificar un caso de uso se requiere algún formato específico, ¿ya? Ahí está en verdecito. Ahora, resulta de que, eh, ¿cómo, cómo abordamos ese tema de los formatos? ¿No? Los escritores tienen diferentes formatos. Craig Larman tiene el propio y es uno de los que le voy a mostrar. Está acá, ¿no? Y ese obviamente es una fotito que yo le saqué. El libro entero está en digital también en internet y ustedes lo pueden ver. Por ejemplo, mire, si este fuera un caso de uso que él le llama, mire, Use Case 1, caso de uso 1, procesar ventas. Y él comienza a definir una estructura. Voy a pedir, por favor, si es que estuviera Yepes pudiese leer lo que está en letritas en negrillas. ¿Por qué en negrillas? Porque si usted se da cuenta, ahí hay una estructura. Él quiere que especifiquemos este señor Craig Larman, este documento que les estoy mostrando es de Craig Larman, y él dice que mientras más texto redactado explicando un caso, mejor, ¿no? Entonces, según él, ¿no? Porque obviamente nosotros los que desarrollamos, mientras menos escribamos, mejor, pero para él no. Ahora, ¿qué dice aquí, estimado Yepes? Actor principal. Ya, entonces, mire, en el formato que nos presenta él, por ejemplo, para describir este caso que se llama procesar venta, él necesita que uno especifique el actor principal. Luego, ¿qué dice Yepes? Personal involucrado e intereses. Ajá. Entonces, quiere decir de que aquí, por ejemplo, él espera que nosotros pongamos todos los posibles actores que van a interactuar con ese caso. ¿Con cuál caso? El procesar venta, ¿no? Es decir, que para él el actor principal será el cajero, ¿no? No hay problema, ahí está el cajero. Pero no solamente pone el cajero, tal vez en este caso él requiera que el vendedor también participe, opere de alguna manera con el caso procesar venta, la misma compañía, la agencia tributaria, tal vez del gobierno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, son posibles involucrados aparte del actor principal, es decir, del cajero, ¿no? Entonces, cuando usted lee eso, dice, no solo el cajero lo va a ocupar, ¿no? Lo va a ocupar el vendedor, la compañía, etcétera, con esas justificaciones que usted está viendo al lado, a la derecha, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, mire, el cajero quiere entradas precisas, rápidas, sin errores de pago, ¿no? Etcétera. Entonces, veamos un poquito más la estructura. Ya después usted lo puede leer con detenimiento, pero esta estructura no acaba ahí, ¿no? Si usted se fija, no solamente es un tema de un actor principal y el personal adicional. También hay otro.
Vamos a pedir ahí si es que está, vamos a ver quién más está. Tejerina estará por ahí. Si no está Tejerina, Rojas, Dayana. ¿Qué dice ahí, Dayana? Precon. ¿Qué dice? Precondiciones, ¿no? Fíjese que habíamos dicho, mire la estructura, número 1, actores. Número 2, Cray Larman aconseja que pongamos todos los actores de ese mismo caso. Número 3, las precondiciones. ¿Qué son? Para poder hacer uso de ese caso, el cajero primero debe, ¿qué cosa? A usar otro caso de uso. Es decir, debe identificarse, ¿no? En otras palabras, autenticarse. Quiere decir que para que se efectúe este caso precisa de que primero se pase por un caso de uso que hace el papel de autenticación, ¿no? Entonces, y no es opcional, ¿no? Si usted se fija, no es opcional, ¿no? Sí o sí, uno debe de alguna manera autenticarse, ¿no? Para poder hacer caso de este uso, de este caso de uso, primero yo debo hacer uso de otro caso de uso que se llamaría autenticar usuario, ¿no? Entonces, eso pide este señor Larma. Número 4, fíjese que él dice garantías de éxito, ¿no? Es decir, postcondiciones. ¿Qué es lo que debe suceder después de que el cajero ha efectuado este proceso? La venta tiene que quedar registrada, ¿no? Aparte de eso, el impuesto se calcula de manera correcta, ¿no? Se actualiza la contabilidad y automáticamente el inventario, interesante, y se registran las comisiones para los vendedores, ¿no? Se genera un recibo y se registran las autorizaciones de pago aprobadas. Entonces, son varias cosas que deben suceder cuando se ha efectuado, cuando la máquina ha efectuado o el sistema ha efectuado correctamente este caso de uso, ¿no? Entonces, cuando usted lee esto, dice, pucha, no me quedan dudas, ¿no? De quién es el actor principal, quiénes más intervienen, qué necesito yo siendo cajero para poder usar ese caso, y además, qué debe suceder cuando se ha efectuado el caso, ¿no? Porque todo esto se registra a la venta, el impuesto se calcula de manera correcta, se actualiza la contabilidad. Todo esto va y toca la base de datos, chicos, toca las tablas, ¿no? Entonces, no es una información superficial, ¿no? En este sentido, estamos entendiendo realmente cómo debe funcionar el famoso procesar ventas, que es un caso de uso. Ahora, un poquito más adelante, ustedes van a encontrar, mire, que la estructura sigue, ¿no? Sigue porque hay dos aspectos más ahí. El primero que vemos, aquí dice el escenario principal de éxito y las extensiones o flujos alternos. En esta primera parte de la materia, no vamos a llegar a los flujos alternos, sino en la segunda parte, pero aquí habla de flujo básico. Profesor, no le entiendo qué significa flujo básico o normal. Sencillamente, ¿cómo sería la funcionalidad ya cuando el cajero está? Mire, dice aquí, el cliente llega a una terminal con mercancías o servicios que comprar, ¿no? Entonces, él necesita comprar mercancías o servicios, ¿no? Y lo puede hacer desde una terminal, según este caso, ¿no? El cajero comienza, dice ahí, una nueva venta, ¿no? Este cajero comienza una nueva venta. El cajero introduce el identificador del artículo, es decir, qué artículo va a comprar, ¿no? El cliente, ¿no? El cajero introduce el identificador del artículo, ¿no? Ahora, dice acá, el sistema registra la línea de la venta y presenta la descripción del artículo, precio y la suma parcial, porque puede que quiera varios artículos. El precio se calcula a partir de un conjunto de reglas de precio, ¿no? Obviamente pueden haber descuentos en esos precios, ¿no? Ahora dice, mire, luego del punto 4 viene el punto 5, pero en el punto 5 el cajero repite los pasos 3 y 4
hasta 3 y 4 obviamente porque pueden ser varios productos, ¿no? Hasta que se indique. Perfecto. En el quinto punto el sistema presenta ya el total, ¿no? de la canastita de compras, cuánto hay de artículos, ¿no? Para poder hacer un cálculo del total con los impuestos calculados. El cajero le dice al cliente el total y pide que le pague, como usted ve por ahí, ¿no? Entonces el sistema registra esa venta completa, envía la información de la venta, ¿no? Al tema de contabilidad, etcétera, etcétera. Y el sistema tiene que mostrar un recibo, el cliente se va con el recibo. Entonces, esa es una explicación de la funcionalidad ya en concreto de lo que es este caso de uso que vimos ahí, que tiene que ver con procesar una venta, ¿no? O gestionar una venta, como quiera llamar. Entonces, y como usted verá, luego vienen los flujos alternos, que eso lo vamos a ver en la segunda parte. Hasta aquí es esta partecita no difícil de entender, pero cuando yo lo enseño esto, siempre veo que el estudiante tiene algunas dificultades, especialmente en el tema del flujo básico, ¿no? Y por esa razón es que yo aquí, creo que es en esta, logré una fichita un poco más sencillita. Si usted lo puede apreciar, voy a agrandarla. Mire, no muy grande. Esta fue una tesis que yo dirigí el año, creo que 2005, 2006 en la UDABOL, cuando era catedrático allá. Y resulta de que esta joven que es mi colega, ella es una señora mayor también, pero menor que mí. Ella le hizo un sistema a esta organización que hace rescates en nuestra ciudad, la que dirige Ronnie Callaú, que usted ha visto que cuando hay un siniestro, cuando la gente sufre algún daño por inclemencias, digamos, por temas climatológicos, él con su equipo de rescate corre, ¿no? A auxiliar a esa gente. Y resulta de que cuando la ciudadanía comenzó a darse cuenta de que Ronnie Callaú era una persona que realmente con vocación de servicio a la gente, entonces comenzó a aportar a su organización, pero el aporte, según Ronnie Callaú, no lo pedía en dinero, lo pedía, por ejemplo, en suministros de alimentación, en equipamiento para los rescates, por ejemplo, palas, picotas, sogas, ¿no? Para hacer el tema de alpinismo o escalar. También el tema de los motores de luz, ¿no? Los deslizadores para los ríos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, varias empresas comenzaron a hacerle aportes a este señor que lo ha hecho muy bien, ¿no? Pero con el tiempo sucedía de que muchas veces, mire, le voy a dibujar algo, sucedía de que salían a un rescate los vehículos. Usted por si acaso puede participar y ser un rescatista voluntario. Así con su profesión o con el oficio que usted tenga, usted puede ir y registrarse allá y decir, yo en tales horarios tengo tiempo y me apasiona este tema. Entonces, cuando salían al rescate, se cargaban las camionetas, digamos así, mire, se hacía un listadito por decirle, están llevando 2 motores de luz, están llevando 4 palas, están llevando un compresor, están llevando, qué sé yo, esto, ¿no? Lo otro, etcétera, así. Belleza, ¿no? Es decir, partía, por decirle, hoy 7 de octubre, todo eso. Pero algo sucedía. Cuando llegaba, por ejemplo, rescate, qué sé yo, hasta el 8, 9, cuando retornaba la camioneta el día 10, ¿no? Vamos a decir así, resulta que de estos, mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cosas, volvían, digamos, por así decirle, 3, 4. Y las otras dos, ¿qué pasó con las otras dos? ¿No? Vamos a poner un signo ahí de interrogación y lo vamos a hacer en color ahí, rojito, ¿ya? Entonces, ustedes se preguntarán, profesor, resulta de que salieron, mire acá, 3, 4, 5, 6 ítems y resulta que acá faltan 2, ¿no? Faltan las bocas de lobo, ¿no? Son unas especies de pala y faltan 2 motores de luz. ¿Qué pasó? ¿No? Y ya eso es en el retorno.
¿no? Esta era en la ida y esto era en el retorno. Entonces ahí la organización de Ronnie Callao tenía problemas. Tenía problemas porque cuando les preguntaba a sus rescatistas decían, bueno, en el apuro, en la desesperación por salvar gente y todas esas cosas, realmente no supimos qué pasó. Evidentemente, si alguien se aprovechó, no es del equipo de rescate, ¿no? Tal vez es un comunario, en fin, ¿no? Hay gente que de maldad puede hacer las cosas, encima que se le está ayudando a la comunidad, no falta gente que hace maldad. Entonces, el detalle es que mire, ese signo de interrogación significa que partieron acá 6 cosas y me llegaron 4. Eso ya es un problema, ¿no? Ahora, con el tiempo se requería hacer un control. Es más, pasaba el tiempo y bueno, se perdían esas cosas y nadie sabía ni en qué rescate se perdió, por ser. Entonces ahí vino la necesidad, mire usted, si me está prestando atención, de gestionar un control de ajuste, donde un jefe de logística tenía que operar un caso automatizado que se llame, aunque no se puede leer bien, se lo voy a leer yo, gestionar control de ajuste. ¿Ya? Ahora, ¿qué hacía este señor? Este señor acá que usted ve, pues mire, en ese tiempo mi alumna definió, especificó este casito. Es decir, lo mismo que dice Craig Larman, esto para mí es solo un dibujo, ¿no? Pero necesitamos nosotros agarrar ese caso y describirlo con una ficha. Esta fichita la formé yo, la veo un poco más sencillona, no es complicada, pero realmente reconozco que tal vez no es suficiente para describir un caso como el que le acabo de mostrar yo del de Craig Larman, ¿no? Donde se escribió bastante, aunque obviamente no quedan dudas de cómo funciona. Ahora, por ejemplo, en esta fichita que yo definí se pone caso de uso, el nombre, como usted ve, la estructura es otra estructurita donde lleva el nombre, lleva el actor principal y una descripción acá, mire, de lo que hace el caso. Pero ojo, ¿no? Muchos estudiantes agarran y escriben alegremente, rellenan esta descripción y luego cuando vamos a los detalles, resulta que, por ejemplo, aquí, mire, dice, vamos a ver aquí, por así decirle, ¿ya? Dice eliminar, ¿no? Y resulta que cuando usted va y lee todo esto, en ninguna parte hay un eliminar. O sea, hicieron una descripción muy hermosa, pero el detalle no habla nada de eliminar. Entonces hay que tener cuidado que la descripción coincida con el detalle del flujo normal que usted va a desarrollar. ¿Ya? Ojo con eso. Ahora, más adelante en esta estructurita que usted ve, dice flujo normal, que significa que usted va a operar el caso como actor y en lo ideal significa que no va a haber ningún problema. Es decir, que el actor va a meter con mayúscula lo que hay que meter con mayúscula. No se va a olvidar del puntito o de la arroba de una dirección de correo. Es decir, lo ideal, ¿no? El flujo normal, donde no va a dar lugar a que el sistema encuentre ningún error en lo que el actor mete los datos. ¿Ya? Ahora, ingeniero, ¿por qué dividió en dos? ¿Qué significa que esa ficha que usted ha puesto bajo de flujo normal la haya dividido en dos? ¿No? Significa, como dice el título, mire usted ahí, que aquí son las acciones que usted va a hacer como actor, pero estas son las respuestas del sistema, ¿no? Por ejemplo, dice aquí, mire, el jefe de logística solicita la gestión del control de ajuste en base a las notas de salida, es decir, la nota donde se registraba todas las cosas que iban a ir para un rescate, ¿no? Y notas, y también, mire, el jefe de logística no solo solicita, digamos ahí, esa gestión, sino que tiene que tener la nota de salida, ¿no? Y tiene que tener ahí una nota de entrada. ¿Para qué una nota de, mire, una nota de qué fue lo que salió y una nota de qué fue lo que llegó, para ver las diferencias y saber qué fue lo que faltó, qué fue lo que se perdió? A eso se llama una nota de ajuste, ¿no? Es decir, que el sistema tiene que generar una nota donde diga, en este rescate de la fecha tanto, fueron tantas cosas, solo volvieron tanto y se perdieron tales cosas. Por favor, firme acá, qué sé yo, Ronnie Callao, ¿no? Para que él sepa que se ha hecho un ajuste en sistema. Hay que dar de baja esas dos que se perdieron.
Entonces, en el inventario, ¿no? Por supuesto. Entonces, mire, el jefe, paso número 1, él solicita ese caso de uso en el sistema. ¿Cómo reacciona, ingeniero, el sistema ante esa solicitud que hace el operador de acá, el jefe de logística? Número 2 dice así. Mire, el sistema le muestra un formulario para que se gestione el control de ajuste. Entonces ahí, obviamente, ustedes podrán imaginar, ahí, ¿no? Un formulario donde dice, fecha, nombre del rescate, integrantes que fueron, en qué vehículo fueron, ¿no? Qué cosas llevaron, qué cosas volvieron, digamos así, qué cosas se perdieron, ¿no? Y quién hizo la revisión de esa pérdida, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, me imagino un formulario así, a eso se llama el formulario, ¿no? Que mejor si ustedes lo dibujan para saber cómo reacciona. Generalmente el estudiante, por salir del paso y hacerlo apurado, se inventa cosas. Y cuando yo le digo y revisamos, a ver, haga un formulario y dígame qué campos tendría. Comienzan a poner campos y muchas veces ese formulario no coincide con lo que escriben acá, ¿no? Ojo, en eDrove en Drove.io es una herramienta para hacer diseño. Les aconsejo que primero dibujen la ventana el formulario que tendría su caso de uso para ver cómo funciona, ¿no? Ahora, después del 2 no me puedo pasar al 4, tengo que ir al 3, porque en el 3, ya con el formulario en pantalla, el jefe de logística tiene que escoger, ¿no? Si va a insertar un nuevo ajuste, si va a modificar el ajuste o lo va a eliminar. En el paso número 4, el sistema tiene que habilitar los campos para esa gestión de ajuste. En el paso número 5, pues el jefe de logística tiene que ingresar la información necesaria y tiene que ejecutar la transacción. El sistema dice, procesa los datos, guarda la información y proporciona la base de datos. Obviamente usted es ingeniero, pero si al apretar aceptar hay un error, no va a haber error porque estamos ¿dónde? En el flujo normal. En el flujo alterno se van a ver errores y eso es harto, lo vamos a dejar para la segunda parte. Hay veces son más las cosas de flujo alterno que flujo normal. Esto de flujo normal es lo ideal, donde el usuario dice que no se equivoque, ¿ya? Entonces, de esa manera, yo quisiera que ustedes tomen en este tiempo hasta la 1, tomen ustedes el caso de uso más relevante del caso de estudio que les ha tocado y traten de hacer una fichita de descripción o especificación de caso de uso, ¿ya? Le daré un ejemplito más, ¿ya? Si es que hasta ese punto hay alguna duda, puede hablar, por favor.